Te cuento que comer mango previene el asma, la diabetes, la degeneración macular asociada a la edad, el cáncer de colon y fortalece los huesos. Bueno, Mamita, hoy estamos de lujo y tenemos a Martina Romero que nos va a hablar de migración, como siempre viene cada oportunidad, cada mes, para actualizarnos sobre todo este tema que día tras día va sacando cosas nuevas. En este año Claro vi que que la gente sí. que no me van a pedir ahora cómo se va a hacer con todas esas personas que tenían hasta el día 21 de diciembre, creo, para entrar e iban a ser legalizados. Cuéntanos de esto, porque mira, todo Mira, el yo mundo no está entiendo como, ni papa de eso. En verdad, yo creo que Martina nos va a hacer un gran aporte explicando bien de qué se trata toda esta novedad. sí, sí. Así es, encantada de estar aquí nuevamente. Y mira, realmente lo que ha pasado es que Estados Unidos en frontera tiene el título 42, que es que de los países donde la pandemia estuvo muy fuerte, entonces para salvaguardar la salud de Estados Unidos, te devolvían desde la frontera, no te permitían entrar. Sin embargo, si tú venías de otros países, entonces podías pedir asilo en frontera. Entrabas y en vez de detenerte, podías pedir asilo en frontera. ¿Qué pasa? Que este título lo pusieron en ese gobierno. Este gobierno ha querido levantar ese título, esa, vamos a decir, facilidad, que no es facilidad, porque entrar en un proceso de asilo es simplemente que estás dentro de Estados Unidos y no estás regulado. Y entonces al momento que tú vas a una corte, la corte es que de acuerdo a las evidencias que tú demuestras, entonces te aprueba o no ese proceso de asilo. Mientras llegas a la corte, tienes un grillete o un número o un celular que es custodiado por ellos y estás con una persona que se hace responsable de ti y de acuerdo a la dirección de esa persona, el perímetro donde tú puedes estar. No puedes salir de ahí sin autorización. Estás, vamos a decir que detenido, pero domiciliario. Puedes, Ujú. obviamente, no tienes un permiso de trabajo, no debes conducir porque tampoco tienes licencia porque no entraste inspeccionado. Entonces es como que estoy dentro de Estados Unidos esperando que la corte me diga qué va a pasar conmigo. ¿Y qué tiene que ver República Dominicana, por ejemplo, no es y se ha malinterpretado el hecho de que República Dominicana no califica para un asilo. Por ejemplo, no es que no es que los dominicanos no califiquen para un asilo, es que todos los dominicanos, el país como tal, no está en una situación sociopolítica como está Venezuela, como está Haití, por ejemplo, donde por tú ser venezolano tienes ya un 55-60% de posibilidades que ese asilo sea aprobado. ¿Por qué? Por la situación, porque estoy enferma y no puedo conseguir los medicamentos que necesito para tener una vida digna, porque me están persiguiendo, porque trabajaba para el gobierno y resulta que decidí renunciar por mi seguridad y entonces tengo miedo de estar porque manejé información confidencial. Entonces, esas son personas que tienen un asilo, pudiera decirse, que más cerca de ser aprobado que República Dominicana. Los dominicanos, como somos tan dinámicos, entonces decidimos hacer la vuelta por México, que es Guatemala, te vas en avión a Guatemala, entonces de Guatemala llegas a México en bus, en transporte privado,
Y entonces de México cruzas caminando la frontera o cruzas en un camión la frontera hasta que llegas y cruzas y entonces te entregas para entrar en ese proceso de asilo. Firmas que tú Mm, entras en un proceso de asilo. ¿Qué ha pasado con muchos dominicanos, por ejemplo? Y por eso se ha dicho que la vuelta es por México y que se vayan por México y que vendan todo y lleguen por México. Bueno, hay personas que ya han ido a corte y entonces le dejan el proceso abierto porque se declaran parte de la comunidad LGBT y últimamente, sobre todo a finales de año, hubo diferentes episodios con personas de la comunidad donde estas personas, uno fue descuartizado, otro desaparecido y entre otros eventos con personas de esta comunidad. Entonces, van allí, dicen que yo tengo miedo porque yo pertenezco a la comunidad. Pero ¿qué va a pasar al momento de que te pidan evidencias que tú perteneces a la comunidad? ¿Dónde está ujú. la foto de la marcha? ¿Dónde está la foto de las reuniones? ¿Dónde está la foto de tus parejas? ¿Dónde está la foto de tu grupo? Porque si tú perteneces a esta comunidad y esta comunidad está, yo pertenezco a una comunidad de una iglesia, por ejemplo, yo voy a la iglesia, Agrupada. yo voy con este grupo a reunirme a celebrar a mi cumpleaños, yo voy con este grupo porque esa es mi comunidad. Ellos, por ejemplo, aquí lo que más hacen son reuniones y marchas y protestas. ¿Dónde estás en esas protestas? Esas evidencias tú las vas a necesitar. Entonces, ¿cómo tú la vas a presentar? Entonces, ¿qué pasa? Que al no presentar todo esto, al tú no ir a corte, entonces tú automáticamente entras en un proceso de deportación. Mm, Pero en el mejor de los casos, fuiste a la corte y estás, la corte te va a aceptar el asilo de primera y te va a dar un permiso de trabajo. Un permiso de trabajo que va a tener una anotación que es solamente válido con ciertos documentos de la corte, de esa corte que fuiste. Entonces, al momento en que tú no aparezcas, o al momento en que tú manejes y te pasen una luz roja o tú estabas en ay, el madre. carril de solo para doblar y seguiste y te para la policía y te pone un ticket donde tú tienes que presentarte a la corte de tránsito. Entonces, la corte de tránsito te pone a pagar el ticket o tú por miedo no vas a la corte de tránsito. Entonces, automáticamente tú vas a ir a la corte o no vas a la corte y tienes la orden de deportación nuevamente. Tú estás prófugo. O vas a la Ya. corte y pagas el ticket y cuando tú sales de la corte te espera migración afuera y O te sea mandan que como para atrás. quiera está mal. Exactamente. O Entonces, sea, por como otro lado, palos y bolas, palos y bolas. me casé con... Pero, Martina, yo he visto gente, Ujú. discúlpame, yo he visto gente que ha vendido todo y su capital, el capital que se va, pudieran poner un negocio, este, así que Sí, pudiera mira, lo menos llegar a ser próspero, o sea, pueden, o sea, hacen un capital bastante. lo menos que he oído que pueden pagar son $7,000. Si tú tienes entiendo yo que si tienes la capacidad de conseguir $7,000, quizás puedes tener la capacidad y sobre todo la habilidad de esos $7,000 ponerlo a producir aquí. Claro. Señora, nosotros no estamos tan mal. Yo estuve en diciembre en Estados Unidos y he estado en Estados Unidos quizás por los últimos 20 años, 9 que viví dentro de Estados Unidos y 10 que tengo fuera de Estados Unidos yendo diciembre.
Y Nueva York no está fácil. Y hablo o sea, digo Nueva York porque todos, aunque Sí, vamos a Florida, todos nos referimos a Estados Unidos como Nueva York. No es fácil, no está fácil, señora. No hay muchísimos locales cerrados, muchísimas cadenas de tiendas que han tenido que salir del mercado, Muchos insumos muchísimas. que no aparecen. Yo, Exactamente. Entonces, eso es para personas que tienen permiso de trabajo. Imagínate, para estas personas que realmente no tienen permiso de trabajo. Y por otro lado, personas que se van dejando su familia pensando que entré a Estados Unidos, voy a tener una mejor vida en cuanto a lo económico y luego entonces voy a ahorrar nuevamente para casarme o me voy a enamorar y un ciudadano americano. No puedes hacer un proceso como están las leyes al día de hoy. No vas a tener una residencia si entraste sin inspección, si entraste sin visa, sin pasaporte, con un permiso de entrada a Estados Unidos. La ley establece que debes salir de Estados Unidos y al salir de Estados Unidos, entonces, aunque hay un perdón que se solicita, el perdón lo aprueba la entrevista consular. Lo que tú vienes con una aprobación de someter ese perdón. O sea, lo sometiste, sí, el formulario está bien, este perdón es el que te corresponde. Eso es lo que te decimos, pero quien aprueba ese perdón, quien te da ese perdón, es el cónsul cuando tú vas a una entrevista. Y tienes que mm, demostrar extrema crueldad para que ese perdón sea otorgado. Entonces, vamos a ir dando una vuelta y enliándonos más. Cuando por otro lado, eh, tú vas a cruzar, hay un video en redes sociales donde hay una persona que dice, yo no lo volvería a hacer. Yo sentí miedo de mi vida. sí, yo he escuchado eso porque conozco un caso de un joven que se fue. Pasó las mil y unas, porque entonces tuvo que caminar muchísimo de ahí. Cuando vino a llegar a la frontera, ya yo no tenía ni un peso, porque tuvo que en el camino, pues irlo Exacto, regando poco a para poco. poder el- llegar, imagínate un- tú que tú tienes que uno que pagarle perdió, a este, vamos a decir que a este guía turístico, a este Sí, guía, y este guía nada más te lleva a un punto y de ese punto entonces tú le pagas a otro y así sucesivamente. y es con persecución, porque cuando de que Claro. la policía aparece, eso es, uh, que se Entonces armó tú vas, el juidero. claro, y tú estás en un sitio donde no conoces, donde es un desierto, donde realmente no tienes comunicación, donde tú vas siguiendo, no. o sea, vamos en filita india en buen dominicano, Y vamos déjame siguiendo lo de decirte adelante. que este joven fue dichoso, Ana Mirta, oye esto, porque él dio el testimonio de que hay personas que duran semanas, una semana y 2 semanas esperando cruzar a Estados Unidos. Y él tuvo la suerte que nada más duró 3 días y le dieron ropa y lo mandaron. Pero eso sí, que hubo un pariente, llamaron a un pariente porque le hicieron un cuestionamiento, ¿verdad? Una entrevista. Él dijo que tenía un pariente, llamaron al pariente, el pariente le El dio pariente su va, número de todo, exactamente, el pariente de va y se tarjeta hace verde, responsable todo, todo, todo. Y se y se hizo hace responsable. responsable Y de estas que, personas lo colocaron en un avión y lo mandaron allá. Y allá lo recibió la policía con su pariente, para que el pariente, oye, exactamente, entonces esos detallitos. El que no sabe, el que no busca información, no lo sabe porque esos detalles exacto. no te lo cuentan, porque el que te lo cuenta es el que quiere que tú te vayas, el que quiere venderte la vuelta.
Y se Entonces, pasa hambre. se pasa de todo, se pasa frío. Hay instituciones sin fines de lucro que trabajan con inmigrantes que donan frazadas, abrigos, ropa, comida, pero es tanta la cantidad de personas que está cruzando que no dan abasto. De hecho, hace unas semanas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entonces dice, vamos a dar un parol humanitario a personas que demuestren que estén entrando por frontera de Venezuela, de Honduras, de Nicaragua y de Haití, porque estos países entendemos que el flujo de personas no es por buscar una mejor vida, como se van de República Dominicana, es porque realmente sus países están pasando una precariedad, una condición difícil. Entonces vamos a darle una oportunidad, pero no es una legalización. No van a tener Mm, una residencia, van a tener un parol humanitario que cada Oye, año va a ser renovable o no. Ana Mirta, Bueno, yo vi un reportaje de un señor, un chico que perdió a su pareja en ese proceso. Lo separaron y él jamás, o sea, según vi en el reportaje, él jamás supo de ella. Ahora Entonces, han bien, rescatado tres menores de edad, tres ay niños Dios, cruzando el río, que al parecer lo que se entiende es, por lo que han podido expresar, es que los padres, por estar corriendo para que las autoridades no lo detuvieran, entonces dejaron los niños, vamos a decir que abandonados. seguro, vamos, abandonados seguro porque venían las autoridades. Y entonces lo encontraron y están en proceso. Pero imagínate que esos menores van a pasar a un refugio y de ese refugio entonces pasan a, a lo que sería Conani en Estados Unidos. ¿tú ves? Es una situación Bueno, delicada porque es bien eh, triste, o sea, ese tema. sí, Sí, es muy difícil y oír esos testimonios, la verdad es que es desgarrador, porque personas que quizás con un buen proceso pueden conseguir una visa. Y entonces, porque vamos al punto, no le van a dar una visa porque su intención es quedarse, no, quizás cuando vayan y vean lo que es estar dentro de Estados Unidos, entonces su intención cambia. Señor, si usted puede buscar $7,000 prestados vendiendo su motor, su casa, entonces quizá usted puede demostrar arraigo a República Dominicana, solvencia económica para pagar ese vuelo, para pagar esa estadía, exacto, porque usted está sí, buscando $7,000 y un proceso de visa y un viaje te salen menos de $7,000. sí, así es. Y entonces Bueno, te va a ir de forma segura. Busquen información. La información está en muchísimas canales donde son gratis. ahí esa es la situación, que la Ya, gente no nos gusta y por leer. otro lado, que ¿Ah? ya ese sueño americano no existe también, o sea que, como decía Martina ahorita, Saskia, realmente la economía ya, hoy hablaba con una amiga de Atlanta que me comentaba cómo estaban desvinculando de distintas empresas al personal, o sea, en otra vuelta de personas, porque ya el año pasado hubo varias Ujú. sesiones, por decirlo de alguna manera, de desvinculación de Sí. empleados. Entonces, ese sueño americano no es tan, la gente cree que va a encontrar dólares silvestres
Ahora empezamos el proceso de impuestos y entonces ahora empiezan las compañías a rendir su informe donde ganamos o no ganamos, donde debemos seguir o debemos parar y entonces va a pasar eso. Así es. El tiempo se nos agotó. Este es un tema bastante interesante. Yo creo que vamos a tener que continuar y no vamos a esperar hasta el mes próximo porque hay mucha mala información, muchos dominicanos Así. que no leemos, muchos dominicanos que nos llevamos del boca a boca y realmente, El vecino se fue y llegó, pero el vecino no te ha contado él cómo la pasó, ¿cómo? cómo fue que llegó y Exacto. sobre todo cómo está al día de hoy. Está en Nueva York, sí. ¿Cómo? No Durmiendo, sabemos. durmiendo en un colchón, después que tenía una cama aquí, pero de Nueva York, Sí. por decirte algo. Eso es Número como de mal para la contacto capital. para la cita. Nuestro número de contacto es el 829-343-9300. Nuestras redes sociales, Martina Romero L. Bueno, Martina, yo creo que vamos a tener que seguir con este tema. Vamos a ver si coordinamos ahora en la pausa comercial para poner la fecha para que la gente piense más un poquito en ahorro y no en desperdicio, Y- porque eso no se lo van a devolver lo que usted gastó. Pero, ¿verdad que sí, Ana Mirta? ¿Por qué vamos a la Así pausa mismo ahora? es. Vamos a Adelante, pausa. señor Gracias, director. Martina, por tu tiempo. Un placer.